Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy vengo con un temita que da mucho juego y es el azúcar. El azúcar, los dulces. En consulta me encuentro, pues os diría casi que un 98% de las personas que vienen a consulta tienen problemas de relación con el azúcar o con los dulces. ¿Qué ocurre? Hay muchas personas que han desarrollado ya patologías como una diabetes. Algunos incluso ya tienen que pincharse insulina. Y en otros casos las personas nos pasamos la vida a veces no queriendo mirar los dulces, huyendo de ellos, o cuando empezamos a comerlos nos damos cuenta de que un día nos piden, otro día nos siguen pidiendo y nos siguen pidiendo constantemente. Y no entendemos el porqué muchas veces. Bueno, hay una explicación muy clara con el tema del azúcar y el cuerpo. Todas las células del cuerpo necesitan glucosa estable para poder realizar todos los procesos que tienen que realizar. De hecho, cualquiera de nuestras células, sin dos nutrientes básicos, se morirían, que son la glucosa y el oxígeno. Vale, ¿qué ocurre con el tema de la glucosa? Claro que yo me encuentro mucha gente que me dice, no, pero ¿cómo que no comes azúcar? Hay que comer azúcar, el azúcar es necesario, te da energía. No, el azúcar no da energía. Sí, el hidrato de carbono da energía, que es una glucosa. ¿Pero qué tipo de glucosa? Una glucosa estable. ¿Qué ocurre con los azúcares, con los dulces, con esos azúcares que nos pegan esos subidones? ¿Por qué los niños cuando les damos de comer algún dulce, algún bollo o golosinas, de repente en nada están brincando y corriendo y gritando como locos, que no hay quien los pare? Bueno, esos azúcares de esas cosas que son tan ricas, tan esponjosas, tan jugosas y que nos llaman tanto la atención, son azúcares de cadena corta, es decir, azúcares simples que se absorben dando un pico de glucosa muy rápido y vuelven a bajar a las 2 horas, dejan un vacío tan grande porque son alimentos que no tienen ningún tipo de nutriente, que entonces nos vuelven a requerir o a pedir: dame más, necesito más, porque me he quedado sin energía, no sé qué hacer, no puedo conmigo, tengo que tirar y no sé cómo. Necesito otra vez otro chute de estos. Vale, de ahí viene esa irresistible atracción e inevitable atracción del ser humano hacia lo dulce. Todas nuestras células necesitan glucosa para funcionar. Nuestro cerebro es un metabolizador de glucosa. Entonces, si nosotros no le damos una glucosa, el cuerpo, en su sabiduría infinita y maravillosa perfección, porque es un ser totalmente independiente de nosotros, aunque no lo creáis, realiza millones de funciones que nosotros ni se las mandamos a hacer, ni somos conscientes de ellas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues genera glucosa de donde puede. De maneras que, pues quema músculo normalmente, de maneras que en ocasiones especiales no pasa nada, pero si es constante, el cuerpo acaba generando un agotamiento, un cansancio crónico. De ahí que muchísimas personas acaben con este tipo de enfermedades. Vale, ¿qué se puede hacer? Y esto es una recomendación para las personas que tengan diabetes, se pinchen insulina o no, o para todas aquellas personas que sientan que en su día a día necesitan o dependen constantemente de estimulantes o de azúcares rápidos. Como todas las células necesitan glucosa estable, vamos a darle la glucosa estable porque si no el cuerpo, la mente, que es muy puñetera, cuando pasas por una panadería va a decir: ¡ay, qué olorcito más rico! La verdad es que estoy como baja de energía. Me voy a comer un dulce, me voy a comer un bocadillo, me voy a pedir un bollito. Entonces, claro, de ahí absorbe esa energía, ¿no? Esa energía rápida. ¿Qué ocurre con esa energía rápida? Que genera en nosotros un estímulo como si estuviésemos teniendo se activa en nosotros una sensación de peligro real, aunque no es real.
que es la misma reacción de peligro que se activa cuando, por ejemplo, una persona está en la selva y aparece un león, un animal salvaje que nos quiere comer o matar. Esa reacción de peligro que se activa en el cuerpo se activa igualmente cuando tú ves un león y tienes que salir corriendo a cuando tú estás tomando un azúcar rápido, simple, o estás introduciendo al cuerpo sustancias que son muy estimulantes muy fuertes, como por ejemplo la teína, la cafeína, la teobromina del chocolate, todos esos estimulantes. Vale, ¿qué ocurre también en nuestra alimentación? Normalmente solemos tener, o yo veo bastante en consultas, bastantes personas que se alimentan muy a menudo de productos animales, día a día. Y con alimentos de productos animales me refiero a lácteos, queso, yogures, natas, mantequillas, carnes blancas o rojas, embutidos de todo tipo o huevos. Entonces, en el cuerpo existe un centro de equilibrio que todos tenemos, y cuando hay un exceso de una cosa, que es un exceso muy yang, muy contractivo, donde la energía se contrae en exceso y da demasiada tensión, el cuerpo, para equilibrarse, la mente te va a pedir, aunque tú no te des cuenta, alimentos del otro extremo. Y los alimentos del otro extremo, en este caso, por ejemplo, son los dulces, el azúcar rápido. ¿Qué es lo que hace el azúcar o el dulce en el cuerpo, en la mente y en la emoción? Bueno, cuando tomamos azúcar se nos genera como una sensación muy placentera, porque nos recuerda en parte a ese dulce primero, a ese dulzor de la leche materna, a ese calor, a ese cariño. Pero bueno, en general todos los alimentos que son expansivos y tienen este componente, como el azúcar, que son muy rápidos en la acción, tienden a generar una energía de expansión, y cuando una energía es expansiva es muy relajada. Entonces, ¿qué pasa con los dulces y los azúcares? Que nos encantan, ¿por qué? Porque nos relajan. Y normalmente tenemos mucha actividad mental o mucha actividad física o mucha tensión y mucho estrés en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? Que el comernos un dulce, un azúcar, añadir azúcar a las cosas o comer un bollo, nos crea una sensación que es real de mucha placidez y relajación, pero a la vez esa sensación de placidez y relajación hace que nuestra energía vital, la energía central que tenemos, se disperse en exceso. Claro, eso si lo haces de vez en cuando está genial. Me voy a tomar un vinito, me voy a comer un dulce, me lo voy a permitir, lo voy a disfrutar y me voy a relajar. Está muy bien. Pero cuando es el alimento el que nos domina, es decir, cuando tú no eliges el alimento, sino que es él el que te elige, y sí o sí cada día tienes que comer un trozo, 2 o 3 de chocolate, o cada desayuno tiene que ser con bollos, o en cada comida tienes que tomar algo dulce, como azucarado, bollería industrial, entonces tú ahí ya no estás decidiendo. Ya sabéis, los que me conocéis, que mi propuesta siempre es: elige tú el alimento, no que el alimento te elija a ti. Entonces yo te hago una pregunta para que reflexiones. ¿Tú crees que en tu día a día eres tú el que está o la que está eligiendo el alimento? ¿O es más bien el alimento el que te está eligiendo a ti? Eso se comprueba fácilmente cuando uno va a un buffet libre. Ahí se suele ver bastante bien. Pero bueno, dejamos ese tema para otra ocasión. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Si nuestras células necesitan glucosa y el azúcar es glucosa, ¿por qué yo no puedo comer glucosa, ¿no? Si todo el mundo dice que el azúcar, pues bueno, sí es malo, pero un poquito cada día. Vale, hay que tener una cosa en cuenta con la alimentación. Es más importante, o bueno, es tan importante la cantidad como la frecuencia. Si yo cada día necesito comer azúcar, yo tengo una adicción. Si yo me permito comer azúcar 1 o 2 días a la semana, yo elijo qué días lo como y no pasa nada. O igual he tenido un mal día y efectivamente ese día digo, ojo, necesito tranquilizarme y me voy a dar un capricho hoy, que llevo no sé cuánto tiempo sin comer un bollo, una palmera, un pastel, o me voy a hacer un bizcocho casero. Vale, entonces sí eliges tú.
¿Qué pasa con el azúcar, los dulces, la bollería industrial, con todos estos alimentos que tienen azúcar añadido, salsas, bebidas energéticas, embutidos, carnes, panes de molde, biscotes, panes? Hay tantísimos alimentos que tienen azúcar añadido, por eso es muy importante siempre revisar los ingredientes. Vale, cuando esos alimentos están en nuestra dieta día a día, nosotros sin querer y sin saberlo, estamos generando una adicción hacia esos alimentos. Así que tenemos que poner mucha conciencia sobre lo que elegimos comprar y sobre lo que elegimos comer. Mirar los ingredientes, por favor, es súper importante. Porque esto es un poco como, yo no sé, esta frase seguro que la habéis oído. El desconocimiento de la ley no te... ¿cómo es? Vamos, que el hecho de que desconozcas una ley no va a hacer que te eliminen la pena por no haber cumplido la ley, ¿no? Pues en el cuerpo y en la salud ocurre lo mismo. El hecho de que tú no quieras mirar y no quieras ser consciente y decir, no, yo ya sé que esto tiene mucho azúcar, bueno, yo ya sé que esto no es bueno, pero yo todos los días lo tomo un poco. Pues eso va a pasar factura. Y la factura normalmente con el azúcar o con los temas, esos alimentos que son de una energía muy rápida, es que pueden generar problemas de síndromes metabólicos, diabetes, obesidad, problemas digestivos, disbiosis intestinal, es decir, que tu flora intestinal, que es un universo perfecto, se altere de tal manera que microorganismos que debería haber en poquita cantidad empiezan a estar en cantidades muy grandes. Y esos microorganismos en cantidades tan grandes acaban generando patologías digestivas importantes, úlceras, reflujo, acidez, gastritis, colon irritable, cándidas, y toda esa flora alterada, aunque parezca mentira, que es un universo mucho más grande que la parte cerebral, acaba interfiriendo y dañando al sistema nervioso. ¿Qué genera a la larga? Patologías mentales, depresiones, ansiedad, angustia, pérdida de control mental, pérdida de control emocional, sensación de que no tengo el control de mi vida. Vale, entonces, ¿qué podemos darle al cuerpo? ¿Cómo alimento esas células? ¿Cómo alimento esa parte que me pide dulce? Vale, es importante saber que el dulce es el sabor más importante en nuestro día a día. Y hay que dárselo en alimentos que generen una glucosa estable. ¿Cuáles son esos alimentos? Hidratos de carbono sin refinar, sobre todo hidratos de carbono en forma de grano integral. Íntegro, como sale de la tierra. Arroz integral, mijo, quinoa, trigo sarraceno, avena, centeno, espelta, hay un montón. Esos alimentos deberían formar parte de nuestro día a día desde el desayuno y en comida, por lo menos. En algunas ocasiones se requiere en la cena, pero eso es un poco más personalizado. Vale, cuando tú al cuerpo le das un hidrato de carbono de cadena larga, una molécula de glucosa de cadena larga, tarda unas cuantas horas en descomponerse esa molécula y en liberar esa glucosa. Entonces el hígado almacena la glucosa que no acaba de gastar y cuando la necesita, de esas reservas la va eliminando a través del glucógeno. De la otra forma, cuando comemos un azúcar simple, rápido o refinado, como se gasta tan rápido, bueno, una opción es que la gastemos rápido, porque si todavía salimos a hacer deporte, vamos a correr y efectivamente físicamente gastamos esa glucosa rápida, de lo malo ya la hemos eliminado, aunque sí que deja un residuo a nivel del sistema nervioso y a nivel adictivo. Pero si no la gastamos, ¿qué ocurre? Alarma, sensación de peligro, pone todo el cuerpo en estado de estrés, de alerta. ¿Y eso qué hace? Activa el hígado y lo desgasta. Y activa los riñones y los desgasta muchísimo, pero muchísimo. Y entonces es cuando va pasando el tiempo y uno de repente dice, lo que es la edad, ¿no? Ahora empiezo a contarme, cada vez estoy como más cansada, parece que no puedo con el cuerpo, no tengo energía.
lo que yo hacía antes ya no soy capaz de hacerlo. No solo es la edad, que lógicamente la edad sí que lleva un desgaste. Es mucho más que eso, es el combustible que le estás dando. Entonces, hidratos de carbono de cadena compleja, cereales integrales en grano. Pasta también, pero pasta integral. Y hay otra parte súper importante que casi nadie conoce y es el uso de las verduras dulces. Hay unas verduras dulces que crecen sobre todo a ras de tierra y son justo muy las de esta estación de otoño. También en invierno, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, la calabaza, la cebolla, la zanahoria también tiene su parte dulce, la remolacha, a ver si me dejo alguna. Yo creo que me estoy dejando alguna, sí, ya me vendrán después. Bueno, cuando tú introduces en tu día a día, o por lo menos al mediodía, calabaza, el boniato también, eso es, me dejaba. Calabaza, remolacha, boniato, cebolla, zanahoria. A la hora de comer en tus comidas, puede ser al vapor, en crema, salteada, hervida. Hay muchos formatos, al horno, depende un poquito de la estación también en la que estemos y del calor que le queramos aportar. Vale, esa combinación de comer un cereal en grano, verdura dulce, más luego añadirle efectivamente, pues si quieres un poquito de ensalada cruda y algo de proteína, pues tipo legumbres o pescados. Pero esa combinación de esos dulces del hidrato con las verduras dulces van a evitar que tú durante la tarde tengas necesidad de estar comiendo dulces o que acabes de comer y tengas esa sensación de he comido pero parece que me falta algo, tengo que picar algo, no sé, no me he quedado saciada. Esa es la clave para que haya dulzor en tu día a día de glucosas de cadenas largas que se vayan descomponiendo durante horas y no te pida comer azúcar, bollos, chocolate, ni estimulantes porque estás bajo de energía, ni esa sensación de necesito tomarme un café porque no puedo con el cuerpo. Esa es una de las claves. Hay muchas más con el tema de que haya una alimentación equilibrada, pero ahora no me voy a meter en todo eso. Pero esas son dos partes importantes. ¿Cuál es otra parte, otro tip, otro consejo importante para que tú no notes carencia de dulce? Si al principio, porque claro, el dulce químico refinado es muy potente, entonces cuando uno empieza a alimentarse así dice ya, pero aún así es como que lo echo de menos. Vale, introduce algo más de dulzor en tu dieta. Por ejemplo, si a la mañana te vas a hacer unos copos de avena, echa pasas. Si al mediodía vas a comer un poquito de ensalada o una crema de verduras o en el mismo cereal, en el arroz integral, en el mijo, en el trigo sarraceno, añade pasas, trocitos de higos, trocitos de ciruela desecada, fruta desecada. Te va a aportar un poco de dulzor en pequeñas cantidades y vas a ver cómo normalmente no te pide luego el azúcar, o el dulce, o el bollo, o el café. Vale, otro tip importante es que procures dejar algo crujiente para al finalizar la comida. Y esto está bastante mejor a mediodía que a las noches. Pero si no lo has podido hacer a mediodía, bueno, y cenas muy temprano, también lo puedes hacer a la noche. Si quieres un cereal integral, imagínate un arroz integral y luego pues suponte que haces calabaza salteada con puerro y le añades unas pasas. Vale, y comes, imagínate un filete de pescado. Bueno, pues déjate un poquitito de ensalada cruda para el final de la comida. O, por ejemplo, unos trocitos de zanahoria en crudo, algo crudo que sea crujiente, porque a veces nos pasa que la alimentación es bastante, es sencilla y a la vez es compleja, pero a veces nos falta variedad de colores, de texturas y de sabores. Y la textura es una de las que a veces nos ocurre. ¿No os pasa alguna vez que es que me encanta ese crash, ese crujir del chocolate, de las galletas, sí, ese dulce pero con el crujir? Bueno, pues normalmente falta una textura crujiente en la comida. Entonces asegúrate de meter también esa parte, que puede ser, ya os digo, con una ensaladita, pequeña porción, sobre todo si estamos en invierno, o con trocitos de zanahoria cruda, algo crujiente. Si haces estos tips
cada día o todos los días que puedas vas a ir viendo que la necesidad de comer dulces, bollos, galletas, pastas, chocolate, café, se va a ir reduciendo. Date tiempo, introdúcelo poco a poco, pero pruébalo, no pierdes nada, no hace falta que me creas. Introdúcelo en tu día a día. Eso sí, no lo hagas un día y lo dejes. Estate probando todo esto entre 1 y 3 meses. Y si quieres ir paso a paso, vete haciéndolo pues 3 o 4 días a la semana, a ver qué sucede. Experiméntalo en el cuerpo, escucha al cuerpo, siente cómo te encuentras después de eso. Y vas a ver, porque a mí me lo dicen en consulta, y está muy bien que yo os cuente, claro, yo si os cuento mi experiencia, vas a decir, sí, nos la tenemos que creer, pero es que a mí me vienen y me cuentan en consulta, es que no me pide comer ni una galleta o ponerme morada a comer lácteos, unos yogures o helados, es que no me pide. Y esos son los tips. Si implementas eso en tu día a día, te aseguro que vas a corregir, muchos temas de diabetes o de problemas con el azúcar y la relación que tienes con los dulces. Luego, para el tema de la diabetes, efectivamente, y para no tener otras carencias, no solo es importante que implementéis esto en la dieta, sino lo primero que hay que hacer, lógicamente, es eliminar todo aquello que genera el problema, o bien la adicción al dulce o bien la diabetes. Entonces, todo aquello que tenga, pues lo que os he comentado algo antes, en los ingredientes azúcar. Azúcar que a veces vienen un poco oculto con otros nombres, almidón de maíz, un montón de endulzantes artificiales, edulcorantes, conservantes. Eliminar todo lo que tenga conservantes, edulcorantes artificiales, azúcares, almidones. Donde veáis que hay un montón de que no entiendo ni lo que pone, esos alimentos no son alimentos. Son sustancias que hemos creado que comemos, porque como las podemos masticar o tragar, todo para adentro. Ir a una alimentación cada vez más naturalizada. Si os pide algo dulce, comer fruta desecada, cómete una fruta de temporada. Ir siempre como al origen. Es mejor un trozo, una pieza de fruta que un zumo de esa fruta. Siempre pensar en el origen de los alimentos y siempre que comáis el alimento en origen, más vivo y más nutrientes tendrá y menos necesidad de alimentos refinados, de alimentos químicos, de alimentos que son muy estimulantes vas a tener. Espero no haberme dejado cosas, seguramente se me ha olvidado algo, pero bueno, espero que os sirva de ayuda y si este vídeo os sirve de ayuda, por favor compartirlo. Muchas gracias. Chao.